La palabra de Dios La palabra de Dios es la verdad absoluta es la verdad absoluta y la autoridad final. y la autoridad final. Amén y amén. Abran sus Biblias conmigo al Evangelio de Mateo, capítulo 3. Mateo, capítulo 3. Vamos a continuar nuestro estudio, versículo por versículo, en el Evangelio de Mateo. Y creo que es importante que recordemos que Mateo, bajo la inspiración del Espíritu Santo, está escribiendo a una audiencia judía y está presentándoles a Jesús como su Mesías, como el Rey prometido. Y así hemos visto a Mateo en las últimas semanas presentar las credenciales que Jesús tenía para ser su Rey. Y Jesús vimos en el capítulo 1 que Jesús tenía la genealogía. Él era del linaje de David, del linaje de Abraham. También su nacimiento vimos que el cumplimiento de la profecía, que él es Mesías por cómo nació, porque nadie más puede afirmar que nació de una virgen. Y luego la semana pasada vimos la respuesta a Jesús como rey. Vimos cómo los magos y eso lo respondieron que era rey. Vimos los gentiles que andaban buscando a Jesús. Sabían que él era el rey prometido de los judíos, que viajaron muy lejos a Belén, se presentaron y vimos que también adoraron a Jesús. Vimos los gobernantes religiosos, que ellos estudiaban las escrituras. Ellos estaban a 5 millas de la distancia de Belén, pero no les importaba porque ellos no andaban buscando el rey. Ellos no querían adorar a Jesucristo. Y vimos también cómo Dios envió a un ángel para advertir que no solo a los magos, pero también a José. Y vimos también cómo ellos respondieron en completa obediencia. Ellos entendieron que quién es Jesús. En nuestro estudio de esta tarde vamos a ver otra persona que entendió. Y que él entendió que Jesús era el Mesías. Y años antes de que los magos llegaron a Belén, Juan Bautista reconoció el reinado de Jesús mientras aún estaba en el vientre. El primer mayor de Jesús. Más tarde, Mateo registrará estas palabras de Jesús con respecto a Juan Bautista. Si pueden al capítulo 11 del Evangelio de Mateo. En el capítulo 11, versículo 11, Jesús habla esto sobre Juan Bautista. Dice, de cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Pero el más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él. La pregunta es, ¿por qué es Juan el Bautista el más grande entre los hombres? Porque solo él tuvo el ministerio de servir como mensajero del Rey de los Reyes. Vamos a orar. Que el Señor los guíe. Padre Celestial, abrir tu palabra, te pedimos que nos guíes y que condices nuestros corazones para poder recibir lo que nos vas a enseñar esta tarde. Unge cada palabra que se va a pronunciar, que sean solo tus palabras. Perdónanos nuestros pecados, porque nuestros pecados son muchos. Te damos gracias por todo lo que nos has dado y levantamos esto en el nombre de Jesús. Y todos los santos dijeron, amén. Mateo capítulo 3. Voy a leer el texto y luego vamos a regresar. El capítulo 3 dice, en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepentíos,
porque el reino de los cielos se acerca. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz de que calma en el desierto, preparar el camino del Señor, enderezar sus sendas. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuerda alrededor de sus lomos. Y su comida era langostas y miel silvestre. Y salía a él Jerusalén y todo Judea y todas las provincias de alrededor del Jordán. Y eran bautizados por el Jordán, confesando sus pecados. Al ver que muchos de los fariseos y los saduceos venían a su bautismo, les decía: generaciones de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis decir dentro vosotros mismos: Abraham tenemos por padre. Porque yo os digo que Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras. Y ya también al hecha está puesto a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Yo, a la verdad, os bautizado en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en el Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano, y limpiará su era, y recogerá un trigo en el granero, y quemará la paja en el fuego que nunca se apagará. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se lo oponía, diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dijo. Y Jesús después fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio el Espíritu Santo que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en que tengo complacencia. Amén. Desde el final del capítulo 2 hasta el comienzo de aquí en el capítulo 3, tenemos un periodo de casi de 25 a 30 años. Entonces, justo antes de que Jesús comienza su ministerio público, Juan el Bautista anuncia el hecho de que el rey está a punto de hacer su entrada. Juan el Bautista es el heraldo oficial de Jesús. Él es el mensajero oficial, su precursor. Imagínense si hace 40 años la reina Isabel dice que hay que suponer que quería venir a Nogales. Antes de venir a Nogales se enviarían mensajeros oficiales. Así es como se prepara la ciudad para recibirla. Así es como la saludas. Así es como debemos de vestirnos. Ese era el papel de Juan Bautista. Hacer el anuncio de la venida del rey y su reino. Pero también hacer el anuncio de la preparación del corazón del pueblo para recibir al rey. Vamos a ver el texto, el versículo 1, que dice otra vez: en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Juan el Bautista vino predicando. Él vino anunciando. ¿Cuál anuncio? La venida del Mesías y cómo prepararnos para él. ¿Y dónde lo anunció? Fíjense en dónde lo anunció. En el desierto de Judea.
Por cierto, este es el mismo desierto donde Jesús va a ser tentado por Satanás. Es aquí donde Juan hace el anuncio, no en Jerusalén, pero en medio del desierto. Este es el lugar de profunda separación del mundo. Y creo que eso es la parte del punto que Mateo intendía decirnos. Él es lo que lo quiere decir. Porque Juan es un hombre que vive en el desierto. Él vive alejado del mundo. Él vive alejado de las preocupaciones del mundo. Y de las tentaciones del mundo. Y de las dificultades del mundo. Y entonces para que la gente escuche el anuncio, piénselo. Ellos tienen que ir a Juan, al desierto. Miren, durante este tiempo hay una gran expectativa por la venida del Mesías. La gente anhela al Rey prometido. Para el que ha de establecer su reino en la tierra. Porque ellos pensaban que el Mesías lo iba a liberar de la opresión romana. Al menos eso es lo que esperaban. Por eso estaban dispuestos a dejar la comodidad de las circunstancias, porque sabían que alguien estaba diciendo algo que venía del corazón de Dios y de la boca de Dios. Vean, iglesia, durante 400 años Dios no habló. No se escribió ninguna escritura en esos 400 años. Vayan a la izquierda unas cuantas páginas hasta el último capítulo de Malaquías. Malaquías 4. Vamos a ver las últimas palabras del Antiguo Testamento. Malaquías 4. El profeta Malaquías. En el versículo 5 dice, he aquí, yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Y fue por eso que vino Juan Bautista. Ese era el ministerio de él, para preparar el corazón de la gente para recibir al Mesías. Así que después de 400 años de silencio, vemos el mensaje de Juan el Bautista, que dice, arrepentíos, porque el Rey de los cielos se ha acercado. Y debemos de saber que arrepentir es de cambiar la mente, de cambiar la voluntad. Esa es la palabra que Mateo usa aquí para arrepentirse. Es una palabra que se refiere a un cambio que sigue, no nomás es un cambio de una vez. Implica una acción continua en lugar de una acción única y decisiva. Y va más allá de sentirse arrepentido, porque hay mucha gente que se siente arrepentido, pero no se arrepienta. Es un cambio de corazón, un cambio de mente, un cambio de vida. Y vamos a ver esto más adelante en nuestro estudio. Es una palabra que se significa regresa. Porque después de 400 años de silencio, el embajado de Dios hace un anuncio que es regresen al Señor, que es lo que significa arrepentir. ¿Ves, iglesia? Encontramos el mensaje de arrepentimiento a lo largo del Antiguo Testamento. Jeremías 26:13 dice, mejorad ahora vuestros caminos y vuestras obras, y oíd la voz de Jehová, vuestro Dios, y se arrepentirá Jehová del mal que ha hablado contra vosotros. Otra vez, el arrepentimiento. Verás, el arrepentimiento consiste en dejar de desobedecer a Dios. Dejar de distanciarnos de Dios. Significa tener la voluntad de abandonar el pecado.
¿qué es lo que es el arrepentimiento? No solo sentirse mal por lo que ha hecho uno, sino arrepentirse lo suficiente como para que eso lleve a un cambio en la acción. Vamos a ir a Mateo capítulo 14. Mateo capítulo 14, porque aquí hay un ejemplo de alguien que se sintió mal, pero no se arrepintió. Mateo capítulo 14, en el versículo 6. Dice, pero cuando se celebraba el cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías danzó en medio y agradó a Herodes. Por lo cual éste le prometió con juramento darle todo lo que pedecía. Ella, instruida primero por su madre, dijo, dame aquí en un plato la cabeza de Juan de Bautista. Entonces el rey se estremeció, pero a causa del juramento y de los que estaban con él a la mesa, mandó que se le dicen. El rey se sintió mal. El rey se sintió muy mal, pero de todas maneras siguió adelante y mató al Juan de Bautista. Más adelante, Mateo en el capítulo 27 nos dice que Judas, después de traicionar a Jesús, que también se sintió mal. Pero no hubo arrepentimiento, no hubo acción, no hubo cambio. ¿Cuál fue el motivo que Juan de Bautista mencionaba para el arrepentimiento? Porque el reino de los cielos está cerca. Porque todos vamos a tener que enfrentar a Dios. Por algunos, antes que para otros. Pero nos arrepentimos porque el rey viene. Así que debemos de prepararnos ahora. Por cierto, el mismo mensaje que predica Juan sobre el arrepentimiento, Jesús predicó. Y lo veremos en el próximo estudio, la próxima semana, en el capítulo 4. Y también es el mismo mensaje que predicó a los discípulos él y también que predicó Pablo. Un mensaje de arrepentimiento. Versículo 3. Dice, pues, este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo, voz del que clama en el desierto, preparar el camino del Señor, enderezar sus sendas. Mateo está hablando aquí de Isaías 40, versículo 3. Una de las responsabilidades del heraldo del rey era preparar el camino, despejar el camino para el rey que venía, quitar los obstáculos que había en el camino. Pueden ser árboles, pueden ser piedras o escombros, porque quiere que el camino estuviera listo para la llegada del rey. El ministerio de Juan implicaba preparar los corazones de las personas para poder recibir el rey, y los obstáculos en el camino o senderos son las barreras del pecado. Ese era el mensaje de Juan, uno de arrepentimiento. Versículo 4. Dice, y Juan estaba vestido del pelo del camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langosta y miel silvestre. La ropa de pelo de camello y el cinturón de cuero hablan de la identificación de Juan y de Elías. Porque segundo Reyes 1:8 dice, y ellos le respondieron, un varón que tenía vestido de pelo y seña con lomos, con un cinturón de cuero. Entonces él dijo, es Elías el tisbita. Por cierto, cuando
mis niñas eran más pequeñas, yo tuve la oportunidad de subirme en un camello en una de las ferias aquí en Tucson. El pelo del camello es bien duro. Es bien duro. No es suave, no es cómodo. Y creo que eso es parte de la cuestión. Porque Juan el Bautista no permitirá que la comodidad física interfería con su mensaje. La miel silvestre que habla aquí y la langosta eran la dieta de los más pobres entre los pobres. Él no quiere que nadie o que nada le quite el valor al mensaje que fue llamado a predicar. Versículo 5. Y salía a él Jerusalén y todo Judea y toda la provincia de alrededor de Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Aquí la gente está respondiendo al ministerio de Juan. El bautismo era un ritual practicado entre los judíos. Pero en esos tiempos era para los gentiles que se iban a convertir al judaísmo. Era una parte de su proceso de purificación. También debían ser circuncidados o tenían que ser bautizados o lavados, y entonces también tenían que ser circuncidados. Por lo tanto, es muy importante entender que los bautismos se llevaban a cabo antes de la llegada de Juan el Bautista. Él no, porque tiene el nombre de el Bautista, no quiere decir que él lo empezó, no, se hacían antes. Pero aquí está la diferencia en los bautismos que hacía Juan a los que estaban de antes. Porque Juan no está convirtiendo a los gentiles. Juan está bautizando judíos. No lo estaba haciendo para purificar a la gente. Estaba bautizando otra vez judíos. Su bautismo era un cierto sentido, una declaración de que la gente estaba adoptando algo nuevo. Se estaba alejando de sus pecados hacia la justicia. Eso significa el bautismo. Juan les ofrece una manera de expresar el cambio de mentalidad, para expresar el cambio del corazón. Verás, para expresar el cambio de la mentalidad y el cambio de corazón, uno tiene que admitir que es pecador. Y cuando dice que estaban confesando sus pecados, significa que comprendían plenamente cómo el pecado interfiere y afecta nuestra relación con Dios. Porque nuestro pecado nos separa de la relación que tenemos con el Señor. La gente hambriente de toda la región salió al desierto y escuchaba el mensaje de Juan y también respondió al mensaje. Versículo 7. Al ver el que muchos de los fariseos y los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Los fariseos y los saduceos, los líderes religiosos, se presentaron a uno de los bautismos de Juan. Y Juan los ve y los denuncia delante de todos. ¿Qué les dice? Hijos de serpientes, es lo que le está diciendo. Hijos de serpientes. A Juan se le dio una idea de sus corazones. Juan sabía que eran corruptos, que eran legalistas, que eran hipócritas. Y por cierto, esta frase es una que Jesús usa
hacia los mismos gobernantes religiosos. Entonces Juan les hace una pregunta. ¿Por qué están aquí? ¿Qué es lo que quieren aquí venir a los bautismos? El hecho de que Juan los llama generaciones de víboras tenía el propósito de hacerlos conscientes de su propia maldad y llamarlos a ellos también al arrepentimiento. Versículo 8. Dice, hacer pues frutos dignos de arrepentimiento. Los dirigentes religiosos, los gobernantes religiosos, estaban en medio de la multitud que tenía hambre espiritual, que estaba ansiosa por el Mesías. Sin embargo, los fariseos y los saduceos querían hacer la apariencia de que ellos eran como el resto de la gente que venía. Querían hacer como ellos eran igual como los que estaban bautizando. La diferencia, que ellos no practicaban en el bautismo. Solo estaban allí para ver lo que estaba pasando. Solo estaban ahí para ver lo que Juan estaba haciendo. No tomaron en serio el mensaje del arrepentimiento porque en sus mentes no aceptaban arrepentirse porque eran religiosos. Así que Juan les dice a ellos y a nosotros que el verdadero arrepentimiento conduce la acción y solo viene al confiar en Él, en rendirse en Él y en permanecer en Él y no a través de la religión, porque todo eso es religión. Versículo 9. Dice, y no penséis decir dentro de vosotros mismos, Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. So Juan no da mucha esperanza a quien confían en la religión, a los que confían en su herencia, en su genealogía, que eran lo que hacían estos judíos, los religiosos, los gobernantes. En el estudio de inglés estábamos estudiando el libro de Romanos. Y una de las razones que los judíos rechazaron a Jesucristo y rechazaron la gracia del Señor es porque ellos pusieron su fe, ellos confían en su herencia. Ellos confían en su conexión física con Abraham, porque eran descendientes. Pensaban que solo porque eran judíos eran salvos. Pero los que acudían a las aguas del bautismo comprendían que la seguridad no se encontraba en la genealogía, sino que se encontraba en el arrepentimiento. Versículo 3, en el versículo 10. Dice, y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. So, el mensaje de Juan dice que el juicio está por venir. ¿Sobre quiénes se está juzgando? Por todo el árbol que no da buen fruto. Ahora bien, esto lo aprendimos en nuestra clase de fundamentales que también tuvimos aquí. So, ahora les voy a hacer una pregunta sorpresa. ¿Qué se necesita para dar buen fruto? ¿Tienen respuesta? ¿Qué se necesita para dar buen fruto? Cambiar nuestras vidas, ¿Cambiar nuestras vidas? ponernos del lado del Señor. Para dar buen fruto se necesita el Espíritu Santo viviendo dentro Y cuando ya aceptamos
de nosotros. Necesitamos el fruto del Espíritu. Porque dice nuevas criaturas son. Nuevas criaturas. Entonces, ¿Y quién tiene el Espíritu Santo viviendo dentro de ellos? Aquellos que se arrepientan y ponen su fe y confianza en el Señor. Las personas religiosas, las personas moralistas, los que no son creyentes, todos pueden hacer buenas obras. Todos pueden salir y ayudar a alguien que lo necesita. Pero solamente el verdadero creyente es capaz de producir buen fruto si se apoya en el Espíritu Santo. Versículo 11. Dice, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento. Pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Juan, aquí, él entendió que su papel, que lo que Dios lo ha llamado a hacer, era simplemente señalar a la gente a Jesús. Porque Jesús era el que él vino a preparar el camino. El ministerio de Juan y el llamado a personas preparadas para encontrarse con el Rey. Otra vez, es un mensaje de arrepentimiento. Juan quiere que la gente tome una decisión sobre si va a servir a Dios o no. Pero el ministerio del Rey, el ministerio de Jesús, era ejercer un ministerio aún más radical. Porque Jesús va a llamar a la gente hacia sí mismo, pero también va a juzgar en su segunda venida. Versículo 12. Dice, su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. El aventador es esta horca que tiene forma de pala. Y para lo que servía era para levantar el grano y la paja. Y el viento venía y se llevara la paja y el grano era lo que quedaba. Y así separaría la paja del grano. Jesús separaba la paja del grano. Y se van a recogería el grano. Se recogería la paja. Los que no son creyentes, los que no ponen su confianza en Jesús. Y ese montón dice que se va a quemar. Versículo 13. Dice, entonces Jesús vino de Galilea a Juan, al Jordán, para ser bautizado por él. So Jesús viene de Galilea. Son 60 millas desde Galilea para ser bautizado. Recuerden lo que mencioné antes. Muchas personas se estaban bautizando por Juan. Iban al desierto, tenían hambre, estaban buscando al Mesías. Pero fíjense en que Jesús no fue a bautizarse porque estaba siguiendo a las multitudes. Jesús sabe que va a experimentar el poder de Dios y la presencia de Dios. Jesús sabe que va a escuchar la voz de Dios. Que Dios va a confirmar la realidad de que su ministerio está marcado por el Señor y empoderado por el Señor. Versículo 14. Dice, más Juan, cuando llegó Jesús, se lo ponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Y entonces le dijo, ¿por qué protesta Juan? Porque se da cuenta Juan de que Jesús no tiene pecados.
Jesús viene a bautizarse y dice Juan, no, ¿por qué te vas a bautizar? Recuerden que el mensaje de Juan era de arrepentimiento. Jesús no tenía ningún pecado de cual arrepentirse. Su bautismo fue para dar un ejemplo a seguir para los demás. También le permitía a Jesús identificarse con el ministerio de Juan y también conmigo y contigo. Ese es el bautismo. Jesús se va a identificar con cada ser humano que se identifique como una persona que esté en problemas. Una persona que necesita Salvador. Jesús se identificará con la multitud que se habían presentado para ser bautizadas por Juan y están dispuestos a confiar en el Señor. Pero lo más importante es que el hecho de que Jesús participe del bautismo es un presagio de su propia muerte, de su propia sepultura y de su propia resurrección. Versículo 16. Dice, y Jesús después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en que tengo complacencia. Todo esto se hace para confirmar que Jesús es el Mesías. ¿Qué es lo que está haciendo Mateo desde el principio del capítulo 1? Dios está aquí citando el Salmo 2, que es un salmo mesiánico. Y aquí podemos ver las tres partes de la Trinidad. El Hijo está siendo bautizado, el Espíritu Santo desciende y el Padre habla. El bautismo de Jesús revela la unción del Hijo de Dios por el Espíritu Santo y la declaración de Dios Padre. La Trinidad declara la identificación de que es realmente Jesús, que es exactamente lo que Mateo quiere revelarnos, que Jesús es el Mesías, que Jesús es el Rey prometido. Y la próxima semana vamos a ver el Rey que está puesto en prueba. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias por esta palabra que nos has dado esta tarde. Y oramos ahorita para que nos ayudes a digerir lo que nos acabas de enseñar. Ayúdanos a comprender este mensaje de arrepentimiento. Porque ¿quieres más que tristeza? Deseas arrepentimiento. Quieres que regresemos a ti. Por eso te pido que nos ayudes a entender que nuestro pecado los separa de nuestra comunión contigo. Padre Celestial, también elevamos a los que no te conocen y a los que se han alejado de ti. Continúa guiándolos en todo lo que haces. Te damos gracias por todo lo que haces. Eres perfecto en todos tus caminos. Y levantamos esto en el nombre de Jesús. Y todos los santos dijeron, Amén. Amén.